Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Mi nombre es Michelle Bricio y esto es Foránea Empezar desde cero, historias de migrantes contadas por sus protagonistas. Para comenzar, quiero recordarles que pueden seguir todo lo que hacemos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como @Foránea Radio y en Facebook y en YouTube como Foránea Empezar desde cero. Si este episodio suena contigo, si conoces a alguien que le pueda interesar, te invito a escucharlo nuevamente y a compartirlo. Lo puedes encontrar en Spotify, lo puedes encontrar también en Apple Podcast, donde también están disponibles todos los episodios anteriores. Y claro, no te olvides de darle follow para que te lleguen todas las notificaciones de los episodios nuevos. Algo que me encanta de este proyecto es pues tener la oportunidad de conocer personas y escuchar las experiencias que forman parte de nuestra comunidad. Así que si te gustaría compartir tu historia de migración o si conoces a alguien que quiera compartir su experiencia, mándame un mensaje por Instagram. Me va a dar mucho gusto platicar contigo, ponernos de acuerdo para que la compartas aquí en el podcast. Y hablando de historias, a cada una de las personas que pasan por este espacio, les pido que escriban unas líneas sobre su experiencia de migración en sus propias palabras. Lo que hoy les voy a leer a continuación lo escribió nuestra invitada de hoy. Nací en Santo Domingo, República Dominicana. Mi madre y yo llegamos a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, en el verano de 1989. Durante mi infancia, me mudaba cada pocos años. Viví en Boston, Providence, Rhode Island, Macomb, Illinois. Cada mudanza suponía un desafío para mí. Cuando mis padres se divorciaron, nos quedamos en Nueva York hasta que me mudé a Los Ángeles en el 2014. Cursé mis estudios universitarios en Norfolk, Virginia. Cada traslado conllevaba retos y requería dar saltos de fe. Cuando era adolescente, mi madre y yo fuimos víctimas de una estafa de $900 por parte de un supuesto agente de talentos. Yo estaba empezando y tenía muchas ganas de triunfar. Para colmo, le dijeron a aquella joven que nunca lograría triunfar en este negocio si no me ponía aparatos en los dientes. Por eso mi boca aparece en la portada de mi libro. Mi poemario se titula Between Spaces, entre espacios en español, y está dedicado a cualquiera que se haya sentido fuera de lugar o como un extraño. He logrado muchas cosas. He actuado en escenarios de Nueva York y California. He participado en cine y televisión e incluso he ganado el premio a mejor actor. Sin embargo, mi labor más importante es ayudar a las personas a ocupar su propio espacio, a caminar con plena autoridad sobre quienes son sin sentir vergüenza. Gracias, Franceli, por estar aquí y por compartir tu historia aquí en Foránea. Muchas gracias. Gracias, Michelle, un honor. Con la primera pregunta que empiezo con mis invitados es, quiero que me platiques de tu lugar de origen, de dónde eres, qué estaba pasando en tu vida cuando migraste. Quiero que me platiques también de tus papás, cómo era la vida que vivían en República Dominicana. Sí, bueno, yo cuando viene a la historia de yo migrar, yo no tenía mucha decisión en eso. Yo vine a los Estados Unidos cuando tenía 2 años y pico, casi 3 años. Bueno, lo que pasó fue que mi papá era un profesor en los Estados Unidos y él viajaba mucho a la República Dominicana porque él es de allá, él hacía muchas conferencias y cosas allá. Entonces, en sus viajes, él conoció a mi mamá y ellos platicaron, se hicieron amores y ya tú sabes, ahí mi mamá salió embarazada con Francel. Y entonces
tú sabes, mi papá quería que ella viniera para los Estados Unidos porque aquí es donde estaba su carrera y todas sus cosas, él no podía volver, pero mi mamá tenía como hesitancia, no quería venir a los Estados Unidos. Mi mamá, ahí estaba su familia, mi mamá tenía una buena vida en la República Dominicana, pero después de 2 años, mi papá la convenció. Pero también era una cosa complicada porque mi mamá no tenía papeles y ellos no estaban casados. Entonces mi papá pagó por un vuelo de la República Dominicana a la frontera de México y nosotros cruzamos la frontera con unos papeles de trabajar y tú sabes, cruzamos con unos papeles de que yo era mi prima. Entonces, después de eso, que cruzamos la frontera, vinimos a Nueva York y estábamos en Nueva York una noche y de ahí fuimos a Boston. Entonces, es una cosa que al principio, como quien dice, era algo que había mucha vergüenza, pero mi papá me enseñó a tener orgullo de mi historia y no tener vergüenza de dónde yo vengo, de cómo vine. Mi papá, ya cuando yo tenía como 7, 8 años, yo comenzaba a sentarme en las clases de mi papá, a donde él era profesor, y él contaba la historia y le decía a todo el mundo, y yo miraba como con vergüenza o me sentía con miedo que, ay, y si van y se lo dicen a las autoridades, pero mi papá decía esa historia con mucho orgullo, que él pagó dinero para traer su familia, su mujer y su hija a los Estados Unidos, pero yo ahora en día lo digo bien porque ahora a mí nadie me saca de aquí. Yo soy una ciudadana, saqué mi residencia a los 9 años y es una cosa también que era un proceso. Yo me recuerdo como si era ayer preparando para esa cita con inmigración, porque ellos le preguntan muchas cuestiones a los niños, porque los adultos saben cómo decir las cosas, pero no siempre los niños. Entonces, yo me recuerdo mi tía y mi mamá sentándome, yo me recuerdo escribiendo cosas en la palma de mi mano para que no se me olvida, porque yo no quería fallar. Yo no quería que yo diga la cosa incorrecta que le podía poner mi mamá y yo en una situación que teníamos que volver a la República. Entonces yo estaba estudiando mi nombre, mi dirección, mi fecha de nacimiento, todo. Yo todavía me recuerdo ese momento y mis palmas estaban sudando porque tenía tantos nervios, pero todo fue bien porque sacamos nuestra residencia y antes que yo cumplí los 18 años, mi mamá se hizo ciudadana, entonces a través de ella yo pude ser ciudadana, entonces ahora tengo mi pasaporte azul y voy a donde quiera. ¿Y te acuerdas tú cuando llegaste a Estados Unidos? Bueno, estabas muy chiquita, pero conforme fuiste creciendo, ¿tú sabías que no eras de aquí o tú te sentías parte de este país? ¿Cómo fue ese? ¿Cómo tu mamá te crió diciéndote que eres de aquí o cómo fue ese proceso? Bueno, fue un proceso para mí normal, porque cuando tú eres niño, esa circunstancia es tu vida, tú no sabes ninguna diferencia. Mi mamá no hablaba inglés, mi mamá no aprendió el inglés hasta los 40 años. Entonces mi mamá me hablaba en español y mi papá me hablaba en inglés. Entonces yo aprendí los dos idiomas a la misma vez. Entonces cuando ya era tiempo para yo ir a la escuela, mi mamá quería ponerme en una clase de inglés, porque ya yo sabía hablar inglés, pero la escuela, como yo era una inmigrante, no me querían poner en las clases regulares. Ellos le dijeron a mi mamá, no, ella tiene que estar en una clase de ESL, tú sabes, inglés, que es tu lengua secundaria. Y mi mamá dijo, no, pero ella aprendió las dos lenguas a la misma vez. No importa. Bueno, no querían causar mucho problema porque todavía ese tiempo no tenían los papeles. Entonces me pusieron en esa clase. Bueno, desde el principio
Desde que yo nací, yo vine con una boca grande. Soy una persona que tengo mucha personalidad. Siempre desde que era niña, los profesores decían, Franceli tiene mucho bueno, tiene los grados muy buenos, pero habla demasiado. Entonces, yo hasta en kindergarten, yo le corregía el inglés a mi maestra, porque ella era alguien que su lengua secundaria era inglés, pero como yo lo estaba aprendiendo y cuando tú eres pequeña, tú lo aprendes rápido. Yo sabía el inglés muy bien y yo le decía, yo la corregía, yo le dije, no, así no se dice así, así. Entonces, la maestra no se llevaba bien conmigo por eso. Entonces, ella comenzó a decirle cosas malas a la principal de mí. Yo siempre estaba en problemas. Entonces, mi papá al final vino a la escuela porque yo le expliqué a mi papá lo que estaba pasando. Y él vino y peleó con la escuela y me transfirieron. Me sacaron de esa clase y me pusieron en la clase primaria de inglés porque no querían trabajo. Y eso fue como mi primera memoria de sentirme que, tú sabes, había discriminación de quién soy yo o que yo tengo que saber mi puesto, que yo no puedo enseñar que soy tan inteligente o que mi voz y mi palabra me va a poner en problema. Ahí que comenzó esas semillas pequeñas que comienza a hacerle a uno sentir que uno tiene que ponerse pequeño en la esquina y no tomar mucho espacio. Y por eso que hoy en día mi mensaje entre espacios, yo lo que quiero comunicar a los demás es que yo quiero que tú tomas todo el espacio. No deja que nadie te ponga una esquina y te, porque nosotros vinimos a este país no nada más para un sueño, una vida mejor, pero nosotros vinimos a este mundo para brillar. Somos luces y algunas veces, afortunadamente, la gente trata de como bajar tu luz. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, qué importante es pues sentirse orgulloso de lo que uno es, ¿verdad? Y pues como que a veces nos tienen que pasar. Yo, por ejemplo, le comentaba a mi esposo que yo antes en México, pues claro, sabía que era latina, mexicana, pero cuando llegas a otro lado en donde hay más mujeres como tú, pero de distintas partes del mundo o de Latinoamérica, que te sientes representada por ellas, ¿cómo empieza uno también a tomar esas etiquetas y agarrar esos ejemplos, pues de mujeres que así como tú han migrado? Y que así como estás diciendo, no se dejan hacerse chiquitas, sino al contrario, su propia historia es lo que las hace brillar, ¿verdad? Ujú, ujú. Pero también eso es complicado. Yo no sé si eso te pasó a ti, pero cuando yo vine a los Estados Unidos, la primera vez que yo volví a la República Dominicana, yo tenía 9 años. Y a los 9 años, uno como no se siente como se siente, uno comienza a sentirse extraño allá y extraño hasta aquí, porque en la República Dominicana te dicen, tú eres americana, tú eres una gringa, tú no eres dominicana de verdad. Entonces después tú estás en los Estados Unidos y yo como en la casa me crié con toda la cultura del dominicano, pero como yo era morenita, era como ya cuando yo llegué a la high school, todas mis amigas eran negras americanas, porque las latinas me hacían sentir como, no tenía el pelo lacio, o no me lucía, o no oía la misma música. Entonces, yo comencé a sentirme más con la comunidad de los negros americanos que las latinas. Yo no comencé otra vez sentirme el orgullo de ser dominicana hasta que yo me inmigré a California, porque en Nueva York la cultura dominicana estaba ahí. Pero habían dominicanos que me decían, tú hablas como una negra, tú te pareces como una negra, como tú no luces
dominicana. Yo no, si tú no abrías tu boca y hablaba español, si tú nada más me caminaba por el lado, yo pensaba que tú eras una negra. Y ese era un mensaje muy confundido para mí, porque yo digo, pero soy negra, no soy negra americana, pero yo tengo orgullo de ser una mujer negra, una mujer morena, pero no, en mi adolescencia no lo entendía y no sabía, no tenía el lenguaje para lo que me estaban diciendo. Entonces yo estaba con la comunidad que no me hacía sentir como yo tengo que hacer cosas una cierta forma para poder decir que soy latina. Pero cuando me mudé a Los Ángeles, en Los Ángeles son muchos mexicanos, suramericanos. Aquí la cultura caribeña no estaba y me hacía una falta el merengue, el bachata, el mangú, los plátanos. Yo digo, pero ven acá. Entonces yo comencé a unificar los dominicanos aquí y yo era parte de un grupo que se llama Dominicans in Cali, los dominicanos en California. Y yo hago nosotros hacemos todos los años, vamos al tope de la montaña con nuestras banderas para el Día de Independencia, para enseñarle a todo el mundo, los dominicanos están aquí en California. Pero eso fue algo que me pasó cuando yo me fui de Nueva York, porque me, me daba como, me extrañaba la cultura, porque yo tenía la cultura con mis primos, con mi mami, con la familia. Entonces, con mis amigos, yo no necesitaba ser latina, pero cuando yo vine a California, los mexicanos, cuando yo le hablaba en español, me decían, ¿a dónde aprendiste? Tu español está muy bueno. Como ellos, y le decía, no, yo soy latina, tú no eres latina. Entonces, eso fue un ajuste también cuando yo llegué a California, que en Nueva York todo el mundo sabía que soy latina, pero aquí en California yo no me aparezco latina. Entonces eso fue por eso que yo puse eso en mi historia. Cada vez que yo me mudé, era una diferente lección y de nuevo tener que aprender mi identidad, mi cultura o enseñarlo a lo demás porque su referencia de lo que es latina. I mean, hasta un mes pasado yo fui a una tienda y le dije lo mismo al hombre, yo soy latina, y él me miró así y dice, tú no te pareces latina. Y yo le dije, aparecer latina no tiene un lujo. Los latinos somos como el arco iris. Vinimos en todos los colores. Entonces tú no puedes decir que yo no me aparezco latina. Eso no hace sentido. Me comentabas que fuiste a la high school, después estudiaste algo que tiene que ver con arte. Sí, yo cuando estaba en la high school, vino un programa para mi escuela para poder tomar clases de la universidad mientras tú estabas en la high school. Y yo dije, sí, yo quiero hacer eso. Y era un programa del verano y ellos te estaban dando de hacer o drama o hacer fashion. Tenía muchas opciones. Pero yo pensé, bueno, maybe yo debo hacer drama porque mi mamá siempre me decía que yo era dramática y siempre hacía demasiado. Entonces yo lo traté y el profesor me dijo, ¿cómo? ¿Esta es tu primera vez? Yo dije, sí, yo nunca he hecho actuación antes. Y él dice, no, tú te ves y lo haces tan natural. Él me dijo, si tú quieres hacer esto, por favor, aplica para venir a esta universidad. Tú eres muy buena. Y ahí agarré y yo fui a una audición para hacer una obra en la calle 42 en Nueva York y desde los 17 años yo comencé a hacer off-Broadway en Nueva York y de ahí lanzó mi carrera, pero eso no fue algo que yo siempre soñé, porque cuando yo era más joven, mi papá lo que él enseñaba era los estudios étnicos. Entonces mi papá viajaba enseñando cómo el africano influenció la cultura caribeña. Entonces él me enseñó que el plátano, la yuca vino de África, que el merengue y la bachata, toda esa música vino de África. Entonces yo iba con mi papá a las
escuelas y a las clases y bailábamos. Él era un coreógrafo, entonces yo presentaba en la Festival Dominicana, en las paradas dominicanas. Entonces yo pensé que yo iba a ser una bailarina. Yo dije, oh, un día mi sueño era que yo iba a ser una bailarina para Janet Jackson. Eso es lo que yo pensé que yo iba a ser. Yo nunca pensé que yo iba a ser una actriz, un autor. Ahora yo soy pastora también. Eso no era algo que yo imaginé nunca en mi vida. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido en esa carrera de arte, de actuación? ¿Has sentido discriminación, prejuicios? ¿Cómo te ha ido en la carrera? Bueno, como te dije, como yo no lujo latina, casi nunca yo he hecho, hasta, no fue que hasta yo vine a California, yo nunca hice un papel como una latina. Todos mis papeles de actuación, yo era una negra americana. Número uno, porque cuando yo hablo el inglés, yo no tengo acento. Bueno, tengo un acento de Nueva York, pero no tengo el acento que como tiene mi mamá, porque ella aprendió el inglés tan tarde en su vida. Entonces, yo tengo otras amigas que son dominicanas que tienen un problema porque son morenitas, pero como tiene acento, no pueden hacer el papel de una americana, como le pasó a Zoe Saldana. Zoe, por la primera parte de su carrera, ella, todos sus papeles ella era una negra de América. Entonces, para mí, eso era lo que me pasó por mucho tiempo. Y yo siempre me sentía, bueno, yo hablo el español, no sé por qué no puedo ser un papel como latina. Y cuando yo vi a la televisión, siempre mi abuela tenía todas las telenovelas con Univisión y Telemundo, pero yo nunca veía en la televisión nadie que se aparecía como yo. Y si había alguien que se aparecía como yo, el papel era un papel pequeño o ella era la sirvienta, tú sabes, nunca era la principal de la novela. Entonces, otra vez, esas son las formas muy sutil que uno comienza a pensar, yo no, yo nunca voy a poder hacer en el frente como latina porque yo no tengo el lujo, ¿verdad? Entonces, cuando yo vine a Los Ángeles, yo me conecté con otras dominicanas que estaban haciendo sus propios proyectos. Entonces, ellas me puso en sus proyectos. Entonces, yo pude hablar español y también mi mamá se sacrificó. Hizo el sacrificio de coger $3,000 de su 401k para yo poder ponerme en la unión de los actores. Entonces, lo que yo hice es que yo puse el apellido de mi mamá en todos mis papeles para yo, entonces, yo antes nada más era Francely Chapman, porque Chapman es el apellido de mi papá. Entonces, también discriminación con eso. O como tú eres latina, tu apellido es Chapman, tu apellido no es Martínez o ninguno de esos nombres. Entonces, yo puse Francely Chapman para darle el honor a mi mamá y también yo vi el cambio cuando yo comencé a poner mis fotos para actuación, cuando yo puse el nombre de mi mamá. Después comenzó a entrar las audiciones en español, porque ahora tenía un apellido que dice, entonces el próximo paso fue, bueno, llegué a la audición y lo primero que me pregunta, ¿tú sabes hablar español? Sí. ¿Tú estás segura? Porque parece que hay mucha gente que dicen que saben hablar español y no de verdad lo saben. Pero yo le digo, sí, yo sé hablar español. Entonces, todavía eso me pasa. Todavía yo voy a audiciones y todavía me preguntan si de verdad yo sé hablar español. Y qué importante es la representación, ¿no? Es tan importante. Cuando salió la película Encanto, yo me rajé a llorar porque había el morenito chiquito con su afro, tú sabes, y ya yo soy una mujer adulta y hecha, pero yo nada más pensé de todos los niños pequeños que son negros, que tienen el cabello con rizos, que se ven representados. Yo pensé en la niña adentro de mí, que no veía eso cuando yo tenía la televisión prendida los sábados, mirando todo
los programas de niños, yo no veía esa representación. Entonces, para mí me dio tanto orgullo que Lin Miranda hizo eso, tú sabes. Entonces, uno sentirse que, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Como hay algo que le pasa dentro de la alma de alguien cuando ellos Mm. se siente como, ah, tú me ves, tú me ves. Es una cosa que yo creo que es una necesidad de cada humano. No importa tu color, no importa de dónde tú vienes, tú te quieres sentir que la gente te oye, te ve, te tienen compasión. Entonces, si nunca tú ves tú misma, tú te sientes ignorada, tú te sientes, es una cosa que cambia la forma que alguien hasta camina. Cuando uno se siente que alguien de verdad ve quién ellos son, tú te sientas más alto, tú caminas con más confidencia, tú puedes hablar con un gesto muy diferente cuando tú te sientes así. Y por eso que la representación es tan importante. Algo que comentabas también en el texto que me mandaste fue que tu labor más importante es ayudar a las personas a ocupar su propio espacio Ujú. y que quieres ayudar a caminar con plena autoridad Ujú. sobre quienes son sin sentir vergüenza. Háblame de eso, por favor. Bueno, como te digo, tú sabes, por mucho tiempo me sentía que, yo no soy suficiente para ser latina, pero no soy suficiente para ser negra americana. Bueno, no soy suficiente porque no tengo los dientes derechos, no soy suficiente porque no tengo el pelo lacio hasta mi culo, no me sabía algo. Ujú. Pero cuando yo comencé a de verdad coger mi relación con Dios seria, y tener una relación personal con Dios, yo comencé a sentir ese como autoridad que Dios me hizo en esta forma por su propósito, que Él no hizo ningún error cuando Él me puso los dientes así. Él lo hizo por un propósito. Entonces, por eso que mi libro se llama Entre Espacios, porque entre el espacio de la inmigración, entre el espacio de no tener trabajo y tener trabajo, entre el espacio de no tener confidencia y tener confidencia, en ese medio es que pasa todas estas cosas que ayudan a crear quién tú de verdad eres. Entonces, para mí, entre ese espacio es importante de yo de verdad hablarle a la gente y recordarle a la gente que ellos son suficientes y que no importa lo que diga el mundo de ellos. Tú tienes acento. Porque a mi mamá, la trataban a mi mamá como si ella era estúpida por su acento, pero mi mamá fue a la universidad para la economía. Mi mamá es una de las más inteligentes personas que yo conozco, pero como ella no hablaba el inglés y después cuando lo aprendió tenía acento, la gente la trataban como si ella era por abajo y eso me frustraba. Entonces, una de mis razones de hacer este trabajo, de ayudar a los demás, primero por mi madre, porque cada persona merece ese respeto de su don, de su ser, de quién ellos son. Y uno no debe tratar a una persona de una cierta forma nada más porque tiene acento o porque viene de un país diferente que ti. Nosotros debemos tener el compasión para tener la de, ¿quién es ella? Vamos a platicar, porque en platicar con la gente, pero la cosa es, la gente no platica con el que está calladito. La gente platica con la persona que entra al cuarto y tiene mucha confidencia y tú dices, wow, ¿y quién es esa? Tú sabes, entonces yo quiero darles el poder a los demás. Entra, no entre al cuarto con tu cabeza por abajo, como si tú tienes algo malo contigo. Tú tienes que entrar como si Dios te trajo ahí. Tú mereces estar en ese cuarto. Porque, ¿para qué tú estás aquí? Tú estás aquí porque tú mereces estar aquí. Entonces, eso es tan importante para mí. ¿Y cómo surgió la idea
pues de este libro, de hace cuánto tiempo surgió, cuánto tiempo te tardaste en hacerlo, cómo fue el proceso de escribir un poemario. Bueno, yo digo mi vida entera, porque mi papá era un autor, mi papá también hacía poesía. Y cuando yo tenía 12 años, yo fui a Barnes Noble con mi papá y yo le dije a él, un día yo quiero ser un actor como tú. Y él me compró un libro que dice La guía de los jóvenes para ser publicado. Ujú. Y él me lo firmó. Y mira, ese libro mantenió ahí por años. Nunca lo leí, se me olvidó. Tú sabes, uno es un adolescente, después se pone teenager y está en la calle con sus amigos en chelcha. A mí se me olvidó. Bueno, ese libro me persiguió todos estos años. Y durante la pandemia, tú sabes, estábamos en la casa, no había dónde ir. Y yo en la pandemia encontré ese libro y yo lo abrí y leí lo que mi papá me escribió. Y yo dije, ¿y qué le pasó a ese sueño de esa niña de 12 años? Porque a mí se me olvidó de ese sueño. Tú sabes, yo comencé a hacer actuación y todas otras cosas. Entonces yo dije, durante la pandemia, porque yo escribía poesías siempre, pero en mi diario. Y cuando mi papá se murió, yo comencé en honor de él, escribí poesías en abril, porque abril es el mes nacional de la poesía. Entonces yo lo ponía en mi blog y cosas así, pero nunca lo cogí serio. Pero cuando me llegó ese libro durante la pandemia, yo digo, yo tengo que coger esto serio para esa niña de 12 años. Entonces me comencé a escribir con el grupo Dominican Writers y comencé a hacer, tú sabes, programas con ellos y escribir con ellos. Y después yo vi que Alegría estaba haciendo como un programa para poder publicar tu primer libro. Y yo dije, bueno, yo no tengo nada que hacer, estoy en la casa, voy a tratar, vamos a ver lo que pasa. Y yo hice una audición con una de mis poesías y me dieron para yo poder producir mi libro. Y eso tomó casi 2 años, desde el 2021, y después mi libro lanzó en el 2024. Me encanta, me encanta. Y bueno, siempre les pregunto a mis invitadas un consejo que a ti te gustaría darle a la gente que migra. Tú no eres el producto de lo que dice el otro de ti. Porque el que migra aquí viene a un país extraño y vinimos con esa esperanza. Oh, acéptame. Quiero que tú me acepte, quieren hacer amistades y cosas así, pero algunas veces la gente te tira ampulla y tú comienzas a identificarte tú misma con lo que el otro te nombra. Entonces mi consejo es que no deje que nadie te nombre. No deje que nadie te ponga un nombre a ti que no es para ti tener. Ahora, si te dicen que tú eres bella, que tú eres talentosa, sí, eso sí, pero las palabras que tú sabes que no de verdad son las palabras de Dios, que no lo que es para ti, para tu ser, bótalo, escúpalo. Y ese es mi consejo, no deje que eso te entre adentro y no deje que eso te identifique en quien tú eres. Y los prejuicios, ¿no? O sea, como muchas veces nos hacemos prejuicios de ni siquiera algo que hemos experimentado, sino de lo que nos dicen. Y ahora como está el mundo, ¿no? Que traen pues este decir que los migrantes somos tal o somos tal cosa y pues no, ¿no? Donde quiera hay de todo, habemos de todo, y pues nunca hay que generalizar a nadie, ¿no? Yo no vine a este país para ser criminal, yo pago mis taxes, yo fui a la universidad, me gradué con honores y aquí mismo en los Estados Unidos hay muchos criminales que no son inmigrantes. Entonces, como usted dijo, hay gente buena y mala, no importa a dónde están o de dónde vienes. Y por eso que digo que es importante
que uno no juzgue al otro, que uno de verdad tenga la curiosidad de aprender quién son ellos y juzgar a alguien por su carácter y no nada más de dónde viene o cómo suenan o de dónde hablan. No, uno debe decir, déme conocer a esa persona primero antes de hacer una juzga de quién ellos son. Claro. Y ya para terminar, también siempre les pido a mis invitadas 2 canciones que representen su proceso de migración. ¿Cuáles canciones escogiste y por qué? Bueno, la canción que siempre me hace pensar en la República, en mis padres, y es Juan Luis Guerra, Una visa para un sueño. Tú sabes, porque mi papá tenía el sueño de sacar una visa para traer su mujer y su hija, y así no fue la historia de nosotros, pero como quiera, esa canción siempre me hace sentir ese orgullo de mi isla, la belleza de la cultura. Todo el mundo que va a la República Dominicana me dice, ay, a mí me encanta tu país, la gente son tan amables y eso es la cosa que cuando uno migra aquí, sí uno va a cambiar, pero eso nunca ha cambiado de mí, de mi gente. Yo soy amable y esa canción me hace sentir el amor de ser dominicana. Qué bonito. ¿Y cuál es la otra? La otra es California Dreaming by the Mamas and the Papas. Es una canción que yo cuando vivía en Nueva York, cuando mis padres se divorciaron, o sea, mi mamá no tenía mucho dinero, entonces vivíamos en un apartamento de un cuarto de dormir, yo, mi mamá y mi hermano. Entonces yo dormía en la sofá, mi cuarto era la sala y yo siempre tenía sueños de un día vivir en California. Soñaba de Las Palmas, porque en Nueva York hace frío durante el invierno y ya yo estaba harta del frío, harta de todo eso. Y yo pensaba en California, que me daba como Las Palmas, como el Caribe, y quería estar por la agua, porque soy caribeña, me gusta el agua, me gusta estar en la playa. Entonces, esa canción, California Dreaming, como soñando de California, y a los finales de los finales yo lo hice con 2 maletas, no tenía carro, no tenía ni un trabajo. Yo vine a California con fe. Bueno, vamos a ver lo que va a pasar. Yo voy con Dios. Si no me gusta, en 6 meses, un año, yo vuelvo a Nueva York. Y eso fue hace 12 años y todavía estoy aquí. Perfecto, felicidades. ¿Y cómo te Gracias. ha ido? ¿Cómo te sientes ya de estar en el lugar que tú querías estar, haciendo lo que tú querías estar haciendo? ¿Qué planes tienes? ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Quiero que nos platiques un poquito. Sí, bueno, me da mucho orgullo porque mi mamá siempre me dice, California. Y en 12 años tú nunca me has llamado pidiéndome dinero. Nunca me has llamado pidiéndome que te ayude con tu renta. Tú fuiste y te hiciste todo mujer. Y yo me acabo de casar en abril. Y tú sabes, ellos dicen que en California es difícil encontrar, pero yo encontré un hombre que me quiere y que me ama. Entonces, mi sueño se ha lanzado aquí. Aquí fue que me hice una mujer, mi propia vida, mi primer apartamento sola fue en California, mi esposo en California, mi libro en California. La primera vez que hice un papel para la televisión fue en California. Entonces, tengo un sitio muy especial en mi corazón de estar aquí y tengo una buena calidad de vida aquí. Si Dios quiere un día, si eso es lo que Él quiere, me voy, pero por ahora aquí es que estoy. Mi libro Entre Espacios, tú lo puedes conseguir en todos los sitios. Amazon, Barnes and Nobles, en mi website, sallyhangout.com. Y todas mis redes sociales son porque tú quieres hanguear conmigo. Hanguea con Celi. Eso es Instagram, TikTok, Threads, todito, YouTube. Entonces, yo lo hago muy fácil para que la gente me encuentre. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas Gracias. gracias por tu tiempo y por platicar tu historia como migrante aquí en Foránea. Gracias.
Las canciones que mi invitada eligió las pueden escuchar y encontrar en la playlist de Foránea en Spotify. Otra vez, gracias, Franceli, por estar aquí en Foránea y por compartir tu historia. Esto fue el episodio de hoy. Gracias, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Michelle Bricio y esto fue Foránea empezar desde cero. Historias de migrantes contadas por sus protagonistas. Bye.